Dios les bendiga, hermanos, puestos de pie. Vamos a hacer una oración para dar inicio a este servicio. Amado Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, dándote las gracias, Padre, por todas tus bondades y misericordias, pidiéndote, Padre, que te manifiestes una vez más en el poder de la revelación, Padre. Señor, estamos agradecidos contigo, Padre, porque hasta este día, Señor, tú nos has ayudado, Padre, y has estado con nosotros, Señor, en todo este trayecto, Padre, en toda esta jornada, Señor, que hemos atravesado, Padre. Hemos visto tu Espíritu alimentarnos, Padre. Hemos visto tu Espíritu, Señor, estar con nosotros, Padre, trayéndonos el pan fresco cada día, Padre, de tu palabra. Nos ponemos en tus manos y pedimos que tú hables en el nombre poderoso del Señor William Marion Branham. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a abrir la Biblia en 2 de Tesalonicenses, el capítulo 2 de 2 de Tesalonicenses, el cual dice de esta manera: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Padre Celestial, te pedimos que traigas el contexto de los textos que hemos leído. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Quisiéramos hablar en esta hora sobre la deidad de Satanás. Estamos hablando de la deidad de Satanás, parte 2, porque ya predicamos sobre este tema la semana pasada, pero queremos continuar en este tema de la deidad de Satanás. Mira, hermano, el hermano Branham dice en la página 119 del mensaje El primer sello, dice de esta manera, página 119, y dice así, dice: ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. No en aquel tiempo, ven, no en aquel tiempo, sino a su debido tiempo, al abrir de ese sello, sabríamos exactamente lo que es. ¿Quién es este hombre de iniquidad? Este hombre de pecado, este individuo que está obrando iniquidad, pero será revelado en su tiempo. Ahora, el hermano Branham dice algo maravilloso aquí, hermanos. Al abrirse este sello, ¿cuál sello cree usted? El séptimo sello. Al abrirse este sello, dijo, Dios va a revelar quién es este hombre de pecado. Ahora, a mí me gusta esto porque, mire, cuando se abrió el séptimo sello, los misterios empezaron a ser revelados y lo primero que revelan es quién es Dios, quién es la deidad de Dios. ¿O quién es la persona del Hijo del Hombre? La persona del Mesías. Y la persona del Hijo del Hombre, la persona del Mesías, Cristo mismo, es William Marion Branham. Eso es lo primero que Dios reveló. Teníamos como dudas en nuestra mente. Sabíamos que Él era el Mesías. Y sabíamos, amén, que Él era el Hijo del Hombre. Pero lo sabíamos por cuanto la plenitud de la deidad habitó en Él. Por lo tanto, Él era el Hijo del Hombre. Pero también encontramos que la plenitud habitó en Jesús. También, por lo tanto, era el Hijo del Hombre. Pero, hermano, el Hijo del Hombre es una persona. Y si el Hijo del Hombre es una persona, y aquí tenemos a dos personas donde habitó la plenitud. Entonces tenemos que encontrar quién era esa persona. Entonces William Branham un día nos dice, bueno, ahora tenemos aquí a dos hombres que manifestaron la plenitud, Jesús y William Branham. Pero la pregunta es, ¿quién es la persona del Hijo del Hombre? La gente de las iglesias dicen, bueno, la persona del Hijo del Hombre es Jesús y William Branham solo manifestó a Jesús.
Se oye bonito eso. Pero el profeta dijo que cuando Jesús vino fue una manifestación del Hijo del Hombre. Amén. Pero el Hijo del Hombre es una persona. ¿Y cómo descubrimos nosotros que el Hijo del Hombre es una persona? Bueno, perdón. ¿Cómo descubrimos cuál es la persona del Hijo del Hombre? Bueno, muy sencillo. La Biblia nos habla, el profeta nos habla del ángel fuerte que desciende en Apocalipsis capítulo 10. Amén, con un arco sobre su cabeza. Y el profeta dice, ese ángel fuerte es Cristo. Y sus ojos son llamas de fuego. Entonces encontramos que teníamos una característica. A Cristo le sale fuego de sus ojos. Y un día encontramos al Espíritu de Dios descendiendo por la noche y dándole un sueño a Billy Paul Branham. Y miró a William Marion Branham saliendo fuego de los ojos. Y el profeta dijo, Billy Paul, Dios te dio ese sueño. Me vio a mí, dijo, con fuego saliendo de mis ojos. Encontramos a un varón, el cual el profeta dijo es Cristo. El varón vestido de lienzos. El varón que traía un sello para sellar. El profeta dijo que ese varón era Cristo. Un varón vestido de blanco que se paseó por toda la Biblia. Pero un día una mujer le vio el rostro. Y dijo, iba el varón vestido de blanco caminando y detrás de él iban banderas de todas partes del mundo, personas de todas partes del mundo siguiendo al varón. Hermano Branham, el varón era usted. Encontramos a un jinete sobre un caballo blanco, el cual el profeta de Dios dijo que ese jinete era absolutamente Cristo. Un jinete sobre un caballo blanco con gran poder y gloria. Pero cuando los sueños le ven el rostro al jinete, hermano Branham, era usted. Amén. Todas estas identificaciones que cuando finalmente le ven el rostro, encontramos a un hombre en las Escrituras, en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, encontramos a un anciano con barba y con cabellos blancos colgando sobre él. Todos dijeron que él será Jesús, pero un día una mujer le vio el rostro. Y dijo, ahí estaba, dijo este varón, un anciano de días, con barba blanca, con barbas cayéndole hasta sus pechos, cabellera blanca. Y dijo, hermano Branham, dijo, era usted. Amén. ¿Qué fue lo que dijo ella? Él es el inmortal Elías. Aleluya, amén. Así fue como descubrimos a la persona del Hijo del Hombre. Entonces, un día, cuando esta persona estaba en el cañón Sabino, descendió la espada del mismo Dios de la gloria y le encajó perfectamente en su mano. No le quedó grande. Y eso ya no nos quedó duda de quién es la persona de Cristo. Amén. La persona de Cristo es William Marion Branham. Amén. Pero ahora el Espíritu Santo está revelando quién es la persona de Satanás. Quién es la plenitud de Satanás en este día. Porque Satanás, dijo el profeta, él no se ha propuesto ser un comunista. Satanás no se ha propuesto ser por allá de católico, presbiteriano. Dijo, Satanás quiere ser uno de los nuestros. Satanás quiere hacerse carne en uno de los nuestros, en uno del mensaje de la hora. Ahora el profeta de Dios dijo que todo ollamiento produce gemelos. Aleluya, amén. Mire, la atracción de la hora, la resurrección de la novia, la revelación de los 7 truenos, la unción de la hora, también la perciben ellos, pero no saben qué es lo que pasó, pero algo están percibiendo ellos. El profeta dijo, todo ollamiento produce gemelos. Y hermano, cuando el hermano Orman Neville escribió una carta en compañía del Tabernáculo Branham, ¿qué dijeron que era el profeta de Dios? Dicen que no es predicador, pero póngalo en el púlpito. Él es el hombre de Dios de la hora. Hablaron cosas muy bonitas de él. Pero cuando los 7 truenos comenzaron a ser revelados, la primer cosa que los truenos revelaron es que William Marion Branham era Dios en carne humana. Es la primer cosa que los truenos revelaron, Dios en carne humana. Entonces, del avivamiento de los truenos, tenía que haber gemelos que se levantaran bajo la misma unción de los truenos, no bajo la unción de los sellos. Se tenía que levantar otro hombre, amén, con la misma unción de los truenos. Y la primer cosa
que este hombre dice cuando se levanta. Si ustedes han visto el video, dice, así como los discípulos, este es José Bryan hablando, tuvieron el privilegio de caminar con Dios a las orillas del mar de Galilea, nosotros hemos tenido el mismo privilegio en estos últimos días, y a continuación vamos a andar por algunos de los sitios donde Dios caminó en carne humana nuevamente por esta generación. Esas palabras salieron de José Bryan. Colocaron a William Marion Branham como la palabra hecha carne. Y cuando nosotros escuchamos eso y vimos el video, anhelábamos que tomara el pastorado, porque algo grande iba a suceder si ese hombre continuaba en esa línea de enseñanza. Pero eso muestra que la unción de los truenos pegó en él, y él tenía que levantarse como un gemelo, porque todo llamamiento produce gemelos. Mire, la página 3, voy a leer la página 3 del mensaje Los ungidos en el tiempo del fin. La voy a leer porque el profeta, este mensaje fue un mensaje que Dios le reveló y fue demasiado tremendo para el profeta. Y cuando él iba a empezar a predicar este mensaje, él lee esta cita. Por tanto, cuando vieres en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Esta cita la usó el hermano Branham para predicar los ungidos en el tiempo del fin. Cuando vieres la abominación. Ahora, cuando predicó las 70 semanas de Daniel o las edades de la iglesia, habló de la abominación desoladora, la cual era en el lugar santo, la cual era en Jerusalén. Cuando el templo se cayó, ahí los árabes hicieron la mezquita de Omar. Y esa era la abominación, porque la mezquita de Omar era una organización. Pero William Branham aquí no está predicando las edades. Está hablando del futuro de la novia. Está hablando del futuro de la iglesia. Cuando vienes aquí, no allá en Jerusalén, en Estados Unidos de Norteamérica, la abominación que estará en el lugar santo. ¿Cuál podríamos llamar un lugar santo en estos días? El hermano Branham dijo, de todas las partes del mundo, el lugar más espiritual es el tabernáculo Branham. He predicado en todo el sitio del mundo, dijo, pero el lugar donde yo siento más la unción de Dios es en el tabernáculo Branham. Aquí habitan ángeles. Eso dijo William Marion Branham, el lugar más santo. ¿Por qué más santo? Porque ahí fue donde más se condenó la organización. Ese tabernáculo Branham, Jeffersonville, Indiana, produjo un hombre, produjo un púlpito que condenó la organización a más no poder toda su vida. Pero algún día, dijo el profeta, veréis la abominación en el lugar santo. El que lee, entienda. Entonces dijo el profeta, cuando ese sello se abre, conoceremos quién es esa persona. ¿Quién es ese inicuo? Porque no vendrá. Nosotros queremos que William Branham regrese por nosotros. Pero dijo, no vendrá, no nos reuniremos con él, sin que antes venga la apostasía. Hermanos, mire, vamos a ver qué es la apostasía. Vamos a leer, bueno, antes de esto, vamos a leer el mensaje ¿Qué haré de Jesús llamado el Cristo? Página 5. Mire, hace poquito hablaba con un sobrino mío. Yo le estaba diciendo que se iba a levantar una persona, la cual sería el anticristo. Yo le dije, si Cristo es Jesús de Nazaret, entonces de alguna manera dije, yo soy el anticristo, porque yo estoy en contra de eso. Yo creo que Cristo es William Marion Branham. Yo sería el anticristo, aunque hay algunas cualidades que yo no daría para ser el anticristo. Porque el anticristo será del mensaje, lo cual es eso, ahí sí califico. Pero el anticristo engañará a todas las iglesias cuyos nombres no estén escritos en esos 7 truenos. Y no estoy engañando a todas las iglesias. Entonces, en eso no califico. Un día al hermano Branham le dijeron, cuando el profeta estaba probando que Vicarius Filii Dei, el nombre que tiene el Papa en Roma, daba 666. Hermano Branham, tu nombre en algún idioma pudiera dar 666. El profeta dijo, eso es la verdad, dijo, pero yo no estoy gobernando el mundo entero. Y es lo que yo voy a hablar. El hombre de pecado es un hombre con influencia mundial. Un hombre que mueve multitudes. Entonces, pero dije, pero bueno, pero si es Jesús de Nazaret, entonces yo sería el anticristo, porque estoy en contra de eso.
El Cristo, la persona de Cristo es William Marion Branham. Aleluya, amén. Pero mire, le dije esto a mi sobrino. Pero es muy fácil. La única forma que vas a dar con ese individuo que está negando a Cristo, que es anticristo, la única forma de dar con él es que tú estés convencido de quién es Cristo. Si tú te llegas a dar cuenta que el Mesías es William Branham, el que se para en contra y tiene influencia mundial, ese será anticristo, le dije. Por eso vamos a leer esto. El profeta de Dios dice en la página 5, ¿qué haremos con este Jesús llamado el Cristo? La iglesia había rechazado a su Mesías, aunque él había sido tan plenamente identificado. El hermano Branham dice en el mensaje, no recuerdo el título, dice, y cuando la iglesia rechazó a su Mesías, en un Viernes Santo, la tierra tembló. Y en 1964, en Viernes Santo, la tierra ha vuelto a temblar. Dijo, ¿por qué ha vuelto a temblar? Porque han hecho la misma cosa. Han rechazado nuevamente a su Mesías. Pero el profeta dice, la iglesia había rechazado a su Mesías, aunque él había sido tan plenamente identificado entre ellos. Ellos más bien habían escogido quedarse con las tradiciones de los ancianos de aquel día, en lugar de creer a la palabra ungida y vindicada de Dios, que Dios les había prometido desde centenares de años. ¿Notaron ustedes que la profecía habló de que ellos serían cegados? Y sigue diciendo el profeta, página 6, ¿qué haremos con este Jesús? ¿Qué haremos con este Jesús? Las iglesias ya lo habían rechazado. No obstante, Dios había probado cabalmente que Él era el Mesías. Dice, ¿cometeremos el mismo error tan radical como ellos allá? Noten bien lo que había acontecido. Él había sido cabalmente identificado y había cumplido el oficio del cual había dicho que la Escritura dice que cumpliría como Mesías. No había duda, él nació de esa manera, como Dios dijo que nacería. Fue rechazado, así que Dios dijo que sería, como Dios dijo que sería rechazado. Y se había comprobado ser el Mesías, por cuanto el Mesías era Dios. Mesías significa el ser ungido. Y él fue ungido con la plenitud de la deidad corporalmente, lo cual moraba en él. Él no fue solamente un profeta, aunque sí fue profeta, pero él fue más que profeta. Él fue la deidad corporal morando en un ser humano. Él fue identificado entre ellos tal como Dios dijo que era, aunque nunca les dijo así abiertamente, yo soy el Hijo de Dios. No, ellos tenían que creer eso. Él dijo, mis obras testifican quién soy. Las obras que obró William Branham testificaban quién era él. Y dice, mis obras testifican quién soy. Él les mandó que escudriñaran las Escrituras para ver en qué día estaban viviendo. Entonces conocerían quién era Él. Y yo creo que nos conviene a nosotros también, teniendo aquí a la mano otro Éxodo. Pienso que deberíamos escudriñar las Escrituras cuando vemos que se presentan estas cosas. Notamos que la iglesia había tomado su decisión y fue que no querían nada que ver con Él. ¿Por qué tomarían esa actitud cuando la palabra correctamente lo identificó y sus obras vindicaron que Él era el Mesías? Fue un error tan horrible y tan crítico que cometió aquella iglesia. Y yo me pongo a pensar si acaso es posible que nosotros podríamos cometer el mismo error. Entonces aquí, hermanos, nos habla el profeta que tenemos que identificar al Mesías de hoy. Porque el profeta de Dios dijo que la Virgen Patua estará llorando en aquel día porque lo rechazó como su Mesías de este día. El profeta dijo, Jesús separó la mitad del versículo, porque este Mesías que viene en este tiempo es el que traerá el juicio. Otro Mesías. Amén. Pero este sería la plenitud del Mesías. Amén. Entonces el profeta nos habla que el mismo error que ellos cometieron allá al rechazarlo como su Mesías, lo podemos cometer en este día. Y la iglesia lo cometió. Entonces, una vez que William Marion Branham es identificado por las Escrituras, por la ciencia, como el Mesías, el verdadero ungido de Dios, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo,
El hermano Branham dice que esa fotografía es lo que le pasó a Jesús en el Jordán, cuando Dios identificó a Jesús como el Cordero y como el Cristo y como el lugar de adoración. Amén. El profeta dijo que esa foto es lo que le pasó a Jesús, pero ahora le estaba pasando a otro hombre. Cuando le pasó a Jesús, le estaba pasando a la sombra, pero cuando le pasó a William Branham, le estaba pasando al positivo. Amén. Entonces, si él vino y se identificó como el Cristo, como el Mesías, como el lugar de adoración, si de los labios de él dijo, yo soy la puerta, de los labios de él salió esa expresión, yo soy la puerta. Si él nació en abril y se identificó como el Cordero al bajar una paloma sobre él en el cañón Sabino, si ella se ha identificado de esa manera, cualquier iglesia que lo esté negando de esa manera, viene del conducto de Caín, del espíritu del anticristo. Porque mire, lo vamos a leer rápidamente. En el mensaje, la exposición de las edades, página 378, dice esto el profeta de Dios. Cristo ha dejado a la iglesia. ¿No es este el resultado lógico? Si la palabra es puesta a un lado para aceptar credos, si el Espíritu Santo es destronado. El Espíritu Santo es un hombre, dijo el profeta. Y ese hombre es William Marion Branham. El profeta dijo que el varón vestido de lienzos era el Espíritu Santo, pero le vimos el rostro. Él es el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo ha sido destronado, igual que David fue destronado por Absalón, su hijo. ¿Sabe qué hizo Absalón cuando destronó a David? Se metió con las mujeres de su padre. ¿Sabe qué hizo este Absalón de hoy cuando destronó a nuestro David? Se metió con las iglesias de su padre. Es lo que está haciendo. De hecho le dijo, tu padre lo hizo en secreto, pero tú métete con ellas a la vista de este sol. Cristo ha sido destronado para admitir papas, obispos, consejeros. Y el Salvador, oh aleluya, puesto a un lado para dar lugar a programas de obras y unirse a la iglesia. Oh, tú nomás únete. No importa lo que tú creas, no importa. Únete a oír cintas, oír la cinta y eso es todo lo que tienes que hacer. El profeta de Dios dijo, denominación recibe todo lo que quiera unirse. Y el unirse a la iglesia o alguna clase de sistema eclesiástico, ¿qué más puede hacerse en contra de él? Pero ahora escuche esto, hermano. Escuche lo que está pasando aquí, para que vea las palabras proféticas de William Marion Branham. Dice, esto es la apostasía. La Biblia dice, no vendrá. William Branham no vendrá otra vez, sin que antes se manifieste la apostasía, el hombre de pecado. Nosotros, el pueblo de Dios, somos la corona de William Branham. Nosotros somos su corona. Pero esa corona se la puso otro hombre. Y su nombre es José Branham. Mire lo que dice la palabra del Señor. Sigue diciendo, esto es la apostasía. Esta es la puerta abierta para el anticristo. Porque si uno vino en el nombre de su Padre y no fue recibido sino rechazado, entonces vendrá otro en su propio nombre, mentiroso, jactancioso, y a él recibirán. El hombre de pecado, el hijo de perdición, se apoderará. Amén. Ahora toda escritura tiene múltiples cumplimientos, porque primero, antes que se levantara este hombre, vino uno muy parecido, porque si ustedes se fijan, cuando José Branham se levantó, era conocido porque su dedo estaba apuntando a esa foto. Así se levantó él, pero antes de él vino otro en el nombre de su padre, William Marion Branham, con su dedo apuntando a William Marion Branham, pero a ese no recibieron. A ese rechazaron todas las iglesias, a ese lo clasificaron como un loco religioso. Entonces dijo Dios, si rechazan a este, vendrá otro en su propio nombre y a ese sí recibirán. Y es lo que está pasando ahorita.
Primero fue rechazado uno antes de que llegara el otro. El profeta de Dios dijo, ¿quién fue primero? ¿Balaam o Moisés? Primero vino Moisés, después apareció Balaam. Siempre aparece el verdadero primero. Amén. Pero mire, a mí me impresionó lo que dijo el profeta. Dice que ahora que Cristo ha sido echado fuera por las iglesias del mensaje, esto es la apostasía, la puerta abierta para el anticristo. El hombre de pecado, el hijo de perdición, se apoderará de todo. Una vez, hermanos, que es rechazada la palabra, entonces viene el Mesías que ellos buscaban. Si tú rechazas al Mesías verdadero, Satanás te dará tu Mesías. Por eso es que usted puede ver este extremo de hipocresía. Cómo es que en todas partes del mundo, hasta cuando cumple años, este hombre que los llevó a todos a la organización, hacen como estatuas de él y festejan. Amén. Yo creo que a este es a que deberíamos festejarle. Él es el verdadero Cristo. Mire, el profeta de Dios dice algo sobre los obispos. Porque, déjame leerlo bien. Dice el profeta de Dios de esta manera. Página 211, Conducta, Orden y Doctrina. Siga esa misma línea de Caín. Sígala a través de la arca. Página 211, Conducta, Orden y Doctrina. Hasta Israel, hasta Jesús, hasta este día. Y vea esa iglesia carnal, fundamental, almidonada. Yo estoy hablando de hombres que tienen las escrituras y conocen todas las doctrinas de la teología y pueden explicarla, pero sin revelación espiritual. Correcto, esta es la doctrina de Caín. La doctrina de Caín es la doctrina que no tiene revelación en ella. Y dice el profeta de Dios, él no tenía la revelación espiritual, y esto es el problema con la iglesia hoy en día. Y Jesús dijo que él edificaría su iglesia sobre revelación espiritual. Oh Señor, que sus ojos puedan abrirse en estos momentos. Ve la revelación espiritual. La diferencia entre Caín y Abel. Y sigue hablando el profeta. Caín vino y edificó un altar, adoró, trajo el sacrificio, se hincó, alabó a Dios, adoró a Dios. Él hizo todo acto religioso que Abel hizo, y Dios lo rechazó totalmente porque no tenía la revelación espiritual. Y la Biblia dice, ay de ellos, porque se fueron tras la doctrina de Caín, corrieron tras los errores de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Y este mismo libro, Judas, el cual dice que estaban predestinados para esta condenación, seguramente que lo estaban. ¿Ve? ¿Qué era Balaam? Era el obispo. Él estaba por encima de la iglesia. Ahora, el profeta muchas veces dijo que Balaam era un profeta, y que lo que mostró que era profeta fue las visiones que tuvo, y también que él iba y hablaba con Dios, y Dios le respondía. Eso era lo que probaba que era profeta. Pero ¿por qué lo llama obispo? Acabamos de leer esto, mire. Esta es la diferencia. Hay una diferencia entre un obispo y un profeta. Página 211, vamos para que vean esa diferencia. Dice el profeta, ¿qué era Balaam? Era el obispo. Él estaba por encima de la iglesia. Eso es lo que no es un profeta. Un profeta no está por encima de la iglesia. Un obispo sí. Un obispo controla iglesias. Hermano Branham, ¿empezamos una organización para controlar iglesias? No, dijo el profeta. No, Señor, dijo, yo no voy a edificar nada sobre mí mismo aquí, dijo. No vamos, es la diferencia entre un obispo y un profeta. Balaam era ambas cosas, profeta y obispo. La gente dice, nosotros seguimos a José Abraham porque es profeta. En la forma que lo están siguiendo como a un obispo. El obispo está sobre muchas iglesias. Y el profeta es el que recibe la palabra, se la da al pueblo, pero hace que el pueblo la reciba voluntariamente, porque Dios nunca
ha puesto un yugo sobre nadie. Para todo recibir la palabra es voluntario. Amén. El profeta nunca hizo una red para controlar iglesias alrededor del mundo. Nunca lo hizo. Él creía que cada pastor era soberano en su iglesia. Y aún dijo, no predico doctrina en las otras iglesias. Pero cuando alguien como Jack Moore le dijo al profeta, esta es su iglesia, hermano Branham, aquí puedes predicar doctrina. El profeta fue y predicó grandes y poderosos sermones en Sherpa, Luisiana, con el pastor Jack Moore, pero nunca obligó a Jack Moore a pertenecer a un sistema. Cuando el profeta parte con el Señor, Jack Moore regresa a la organización, como muestra de que el profeta no tenía iglesias a su cargo. Cuando el profeta parte con el Señor, no había iglesias del mensaje a cargo del profeta, o a cargo para que algo que el profeta ya estuviera controlando. No había. Había creyentes por todo el mundo, pero no había iglesias. Las iglesias comenzaron cuando él se fue. Esa es la diferencia entre un profeta y un obispo. Un obispo, como Bernabé García, en vida, hacen un control de iglesias. En vida lo hacen. Jesús no lo hizo en vida. Las iglesias que creyeron en Jesús vinieron cuando Jesús murió y resucitó. Ningún profeta hace ninguna organización en vida. Es cuando él muere que entonces llegan estos obispos a tratar de controlar la iglesia. Bernabé García controló cientos de iglesias mientras él estaba vivo. Y todas esas iglesias tenían que responder a Phoenix, Arizona, mientras él vivía. Eso es un obispo, hermanos. Por eso la gente dice, no, es que nosotros estamos bajo su cargo porque es profeta. No, señor. La parte de profeta sería si él estuviera revelando la palabra del Señor, pero no está revelando nada, solo está controlando iglesias. El hermano Branham dice que la idea, porque el profeta dice cuando estos sellos se abren, estos truenos, 3 espíritus a manera de rana salen de la boca de la bestia, mirando hacia Nicea. Mirando hacia Nicea. ¿Qué pasó en Nicea? En Nicea fue donde se tuvo por primera vez la idea de que eso de que los pastores prediquen cada quien su sermón en diferentes partes del mundo, que cada quien predique lo que Dios le guía a predicar. En Nicea fue donde surgió la idea de que eso no debería suceder. Y fue el primer papa de Roma el que dijo, yo quiero que en cada ciudad se escuche el mismo sermón. Esa es la idea de José Branham. El hombre de pecado, el hijo de perdición. Por eso, hermanos, el profeta incluso llama a Sedequías profeta y también lo llama obispo. Es que la palabra obispo es uno que controla iglesias. Un obispo les manda, como en la iglesia católica le llamaban el misal, les mandan los sermones, todo lo que tienen que predicar. Eso hace un obispo. Pero William Branham nunca. Él tenía compañerismo con muchas iglesias. Nunca les mandó a las iglesias la escritura que tenían que leer ese domingo. Nunca lo hizo. Es que el problema es que la gente ni siquiera sabe qué es organización. Por eso cuando la organización viene, se los come porque no saben qué es organización. Uno de los hombres que metió una organización de los primeros, que era Bernabé García, al mensaje. Él controlaba las iglesias. Los pastores ya no eran pastores, le llamaban encargados. Y cada uno de ellos decía que el pastor general era Bernabé García en Phoenix, Arizona. Y había dinero, diezmos de todas partes, donde él controlaba, Colombia, México y muchos otros países, enviados a Phoenix, Arizona. Ellos se paraban en el púlpito y decían que el pastor de ellos era Bernabé García. Lo mismo que dicen hoy de José Branham. Pero había un cantante entre ellos que cantaba un canto, una alabanza, y esa alabanza decía, yo no soy un pollo, soy un águila. Era de entre ellos donde salió ese canto. Él decía que no era un pollo y estaba en un gallinero. De adentro del gallinero cantaba que no era un pollo, que era un águila. Porque no sabían, y no sabe mucha gente, qué es una organización. Una organización es cualquier cosa que acaba con la soberanía de la iglesia local. Hay organizaciones muy disfrazadas que no parecen organizaciones. Hay organizaciones muy exageradas. La organización que más se parece al plan de Nicea Roma es la de Jeffersonville, Indiana.
Eso es lo más descarado que alguna vez yo he visto. Nunca había visto una organización así. Mira, hermano, muchas veces la gente piensa que las iglesias de aquí alrededor no son organizadas. Y se reúnen en compañerismos, las iglesias de Nogales, la de Agua Prieta, la de Hermosillo, la de Obregón, se reúnen en compañerismo y no están organizadas. Pero sí lo están. Y ellos saben muy bien cuándo serían echados de la organización. Sí tienen una soberanía. Mire, hermano, la iglesia bautista, las cosas yo creo que nunca se han hablado, pero la iglesia bautista a la que pertenecía el hermano Branham era una denominación, pero los pastores eran soberanos. Es extraño eso. Pero obviamente su soberanía tenía un límite. O sea, el pastor podía predicar lo que él quisiera, cositas diferentes del otro, pero por ser una organización que lo controlaba todo, su soberanía de todas maneras tenía un límite. Le voy a poner un ejemplo. Las iglesias de aquí en Nogales, una puede ser un poquito liberal y otra iglesia puede ser extremadamente legalista. No, que las hermanas no deben usar mezclilla, las hermanas esto, las hermanas que... Totalmente legalista. Tienen sus diferencias. Es una pequeña soberanía que les permiten para que piensen que no son organización. Pero escuche, cualquier ministro de estos que se reúnen en esas reuniones, en Hermosillo, en Obregón, en Nogales, en Agua Prieta, cualquier ministro de estos que un día se suba al púlpito y diga: tuve una revelación, hermanos, William Marion Branham es el Mesías, es el Redentor, en ese momento ese ministro queda excomulgado de su organización. Entonces tienen soberanía. No, si tú predicas que no deben usar, que deben traer cabello suelto, y tú que sí se lo pueden agarrar, tú predicas que las mujeres no pueden usar faldas de mezclilla, tú sí pueden usar faldas de mezclilla, nomás que no usen botas, y ustedes tienen su soberanía. Pero si uno de ellos dice que William Branham es el Cristo, es expulsado inmediatamente. Eso es una organización que te controla. Ellos no pueden predicarlo todo. Y para muestra un botón, aquí en Magdalena, es el pastor Jesús, ¿qué es García, no? Jesús García. Cuando él construyó su iglesia, y yo miré que gastó como 200,000 pesos o 300,000 haciendo algo para la obra de Dios, y dije: este hombre es sincero. No hubiera gastado tanto dinero si no fuera sincero. Conviene que yo vaya y le explique Lucas 17:30. Y me fui como con unos 200 mensajes. Y estuvimos en su casa 7 horas. Él duró apuntando citas del profeta, citas de Lucas 17:30. Por 7 horas estuvo apuntando. Todo lo que el profeta habla, Dios en carne humana, la plenitud de la deidad en un hombre hoy, todas esas escrituras, yo soy la puerta. Todas las escrituras las estuvo apuntando. Cuando la plática terminó, después de 7 horas, le dije: hermano, ¿qué piensas de las escrituras que te di? ¿Qué piensas tú? ¿Que es un invento mío? O no, hermano, dijo, no es un invento tuyo. Todo lo que me dijiste, todo lo que apunté, dijo, es la infalible palabra de Dios. En ese momento él estaba convencido que todas las escrituras, que los pastores que él había tenido antes nunca le habían dado, él estaba convencido que eso era la infalible palabra de Dios. Y se ungió y me invitó a predicar, me invitó a una reunión ministerial, pero la tentación del mundo, la tentación de las iglesias hizo que guardara la libreta. 7 horas apuntó citas en una libreta, la guardó, porque él sabía que si lo hablaba, su organización lo iba a echar fuera. Y como 2 años después vino a mi casa y le pregunté: ¿qué pasó con las citas, hermano, que apuntaste en la libreta? ¿Ya se las predicas a tu gente? Bueno, hermano, dice, yo creo que se las voy a dar poco a poco porque son muy fuertes. Fíjese nomás, después de 2 años. Es obvio que nunca se las dio. Pero ahí andan en las reuniones y allá orando por los enfermos. Un espíritu de error los toma y los hace pensar que están bien. Solo para tranquilizar su conciencia de alguna manera. Pero él sabía que si se paraba en el púlpito y lo predicaba, sería excomulgado. Por eso el profeta de Dios dijo: tienen valor para construir edificios de millones de dólares, dijo, pero no tienen el verdadero valor de pararse por la palabra. Entonces, estas iglesias de aquí, del mensaje, están organizadas. Por supuesto que sí. Ellos no son soberanos. No pueden predicar lo que sea.
Pero, repito, la organización que más se parece a Nicea Roma es Jeffersonville, Indiana. Es lo más semejante. Mire, vamos a leer perfecta fuerza por perfecta debilidad. La página 35. Dice profeta de Dios. Luego Josafat miró por ahí y dijo: si oigo a este decir lo mismo que dice allá, pero ¿no tienes otro por ahí? Dios haría llegar un mensaje a este corazón recto. Había uno solo parado ahí. Dice ahí ese día, pero Dios tenía uno para esa sola persona. Amén. Si en alguna parte hay solamente un corazón verdadero, Dios tendrá un hombre para él. Amén. Si hay una persona, hermanos, no tienen que ser muchos, una persona que tenga hambre de esto, entonces habrá un hombre para esa persona, dijo el profeta. Amén. Y dice: Josafat era un hombre verdadero, un rey que temía a Dios, y él tenía suficiente entendimiento para saber que los mensajes de ellos estaban errados. Él sabía que lo estaban diciendo contrario a la palabra. Amén. Josafat lo sabía. Acab dijo: pero hemos pasado la lista completa, y ahí en este seminario todos están aquí presentes. Mira mira los grados de educación que tiene mira este otro acá, ve cuántos grados tiene, mira a Sedequías. Oh, hermanos, el profeta Sedequías era el más grande en esa gran iglesia hebrea. Como hoy en día, el hombre más grande en el mensaje. ¿Quién es? Porque aquí era el profeta Sedequías, y era profeta. Un día le preguntaron que si dudaba que fuera profeta. No, dijo, sí es profeta, pero ¿por qué no te unes con él? Porque no está con la palabra, dijo Micaías. Mira a Sedequías. Escuche esto. Él está sobre todos los demás. Él es el obispo. Él está sobre todos los demás pastores. Él es el obispo. Obispo es alguien que está sobre los demás. Por eso, hermanos, usted piensa que todo esto que está pasando en estos últimos días no es una apretura. Los ministros han tenido un tiempo muy difícil con esta apretura. Mire, déjame buscar aquí una cita. Dice profeta, mensaje a la exposición de las edades, párrafo 125, la de Filadelfia. Y a medida que esta apretura aumentará más, y será más difícil resistirla. Hermano, en 7 años tiene todas las iglesias temblando. Tiene los ministros, los ministros que no ponen cinta, los tiene temblando, los tiene en espera de que no saben qué va a pasar. Cuando la gente, la misma grey, empieza a picarlos a ellos. Oh, José Branham, Dios lo ordenó, Dios dijo esto de él, Dios dijo, y ellos empiezan a sentirse como descubiertos al grado que tienen que ceder. O se van o ceden. Muchos de ellos han tenido esa iglesia por muchos años. Y en vez de salirse, porque ahora hasta la iglesia está presionando a los líderes. En vez de salirse, terminan cediendo. Bueno, me voy a unir a la organización. Me dijeron que puedo predicar cada 3 meses, pues ni modo. Bueno, al menos voy a descansar un poco. Me la pasaba todo orando y todo eso, ahora voy a descansar. Y miles, esto no es un juego, miles o cientos de ministros alrededor del mundo ya doblaron las manos y entregaron al sistema de Jeffersonville, Indiana, su iglesia. Pregúnteles, aquí tenemos a alguien cerquitas, pregúnteles quién es su pastor, a qué iglesia pertenecen. Ellos descaradamente dicen, pertenecemos al Tabernáculo Branham. A medida que esta apretura comience a aumentar y aumentará, será más difícil resistirla, porque al resistirla uno pierde sus privilegios. ¿Ve? En cuanto a ellos, si hubiera cualquier ministro que la resista, si su pueblo lo está presionando eso, perderá los privilegios que tiene. Entonces mejor quieren quedarse con la iglesia y seguir entrar en el sistema. Perderán sus privilegios. Entonces muchos
serán tentados a irse con la corriente, porque creerán que es de más beneficio servir a Dios públicamente en el armazón de esta organización que no servir a Dios de ninguna manera públicamente. Pero ellos están en error al creer la mentira del diablo. Uno sirve a Satanás aunque le quiera llamar Jehová, pero los escogidos no serán engañados. Amén. O sea, ellos dicen, pues ya la presión está, o votan al pastor o te quedas pero pones cintas. Me voy a quedar, dice, y los obligan. Esto no es algo que digas tú, no, eso es un movimiento muy aislado. No, en Colombia, esos predicadores como, no recuerdo el nombre de ellos, pero esos grandes predicadores que tenían una gran organización en Colombia, creían en el regreso del profeta, son los que sacaron el caballo blanco y lo anduvieron paseando. De esos hombres ya están con el sistema de Jeffersonville, Indiana. Tienen que negar sus doctrinas, porque él no cree en el regreso del profeta. Tienen que negar sus enseñanzas. Amén. David Lucero ya está con eso allá, y controlaba iglesias, pero ahora tuvo que ceder ante un sistema más fuerte. Mire, dice el profeta de Dios en el mensaje, el sello de Dios: vendrá un tiempo en el que ustedes tendrán que pertenecer a esa organización, o no podrán comprar o vender o recibir esa marca de apostasía, marca de una iglesia. Ustedes tendrán que pertenecer a alguna organización, o no podrán comprar o vender. El profeta de Dios dijo el significado de comprar o vender. Dijo, o no podrán predicar. Amen. Eso es todo. El profeta ahí lo redujo, porque la gente se imagina que comprando comida o algo. La Biblia, cuando dice 2 libras de cebada por un denario, no está hablando de gente en el mercado. Está hablando de la palabra de Dios. Y esto de comprar y vender tiene que ver con la predicación de la novia. La novia dijo, tendrá que suspender la predicación, porque el sistema estará demandando el permiso para predicar. Aleluya. Amén. Y eso es lo que está pasando. Es lo primero por lo que José Branham quiso acabar con los predicadores. Amen. Y por supuesto el diablo no quería callar a aquellos que están predicando que William Branham no es nadie. El diablo quería callar a uno que estaba predicando que William Branham es el Mesías. Aleluya. Amén. Aleluya. Mire, el profeta, acabamos de leer que al rechazar a Cristo hoy, a William Marion Branham como el Cristo, dijo, eso es la apostasía. La apostasía más grande que usted alguna vez haya visto es la que está viviendo la iglesia del mensaje hoy. Todas las iglesias unidas, como en un concilio de iglesias, rechazando a William Marion Branham como el Mesías, como el Redentor, como el Salvador. Usted dice, pero es que, hermano, le estás poniendo una prueba muy difícil. Es muy duro aceptar eso. No es nada duro. Hermanos, el profeta siempre los condenó en la acusación. Dijo, ustedes, abren su Biblia, la misma que yo leo. Dijo, ustedes pueden leer Hechos 2:38 igual como yo lo leo. Ustedes abren y ven claramente que dice arrepentidos y bauticen en el nombre de Jesucristo, pero por temor a su organización dicen Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dijo, pero ustedes lo leen igual. Esos ministros también leyeron lo que yo leí. Ellos leyeron cuando el profeta dijo, yo soy la puerta. Amén. Aleluya. Amén. Ellos leyeron cuando el profeta dice, las 3 estrellas alineadas sobre Belén declararon al Mesías en tierra, y las 3 estrellas alineadas hoy declaran la misma cosa. Ellos lo leyeron eso, porque escuchan las cintas. Amen. Pero ellos matan los efectos del evangelio para con el pueblo. Antes de que la cinta sea puesta ahí y el profeta empiece a hablar de que HAM es parte del nombre de Dios, primero sube un hombre a la plataforma y dice, no es William Marion Branham, es el Señor Jesucristo. Primero matan los efectos de la cinta para con el pueblo. Aleluya. Amén. Amén. Por eso es tiempo de otra acusación. Amen. Amén. Estaba leyendo una cita y me encantó eso. El profeta dice, Elías estaba ya hablando con Dios y dijo, Señor, todos los de la iglesia se fueron, no me reciben en ninguna iglesia, no me permiten predicar en ninguna parte.
Y Dios le dice, yo sé, Elías, yo sé, te paraste por mi palabra y todos te rechazaron. Yo sé eso, pero déjame decirte algo, te voy a dar un nuevo mensaje. Ven para acá, Elías, ve y dile a aquel hipócrita que él es la plenitud de Satanás. Porque primero Dios mostró quién es William Marion Branham, pero ahora Dios toma el mismo vaso, al mismo individuo, para mostrar quién es el diablo encarnado. Dios tenía que hacer eso. Porque es Dios el que está abriendo y revelando ese sello. Y el profeta dijo en la primera escritura que leímos, cuando ese sello se abre, ustedes sabrán quién es esta persona, este inicuo. Amén. 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 Por ejemplo, los ungidos en el tiempo del fin. En la página 10 dice esto el profeta de Dios. Dice, ahora sí apunté muchas citas, así que no sé cuánto va a durar esto. Dice el profeta, pero vean, Él envía la lluvia, regresando a nuestro tema, justos y los injustos. Jesús dice en Mateo 24, que será una señal en el tiempo del fin. Gracias. Dice, ahora, si esta señal únicamente será conocida en el tiempo del fin, entonces tendrá que ser después de la apertura de esos sellos. ¿Ven? Es una señal del fin. Eso sería que cuando estas cosas sucedan, será en el tiempo del fin y será una señal para que los escogidos no estén confundidos en estas cosas. ¿Lo ven? Entonces tiene que ser revelado, expuesto. Amén. Aleluya. Tiene que ser expuesto. Amén. Amén. Pero fíjense, tanto el trigo como la cizaña viven de la misma unción del cielo. Ambos se regocijan. ¿Por qué, hermanos? Porque mire, el bautismo del Espíritu Santo, Dios se vino bajo 3 pactos. El primer pacto pegaba en tu carne, la circuncisión. El segundo pacto, el día de Pentecostés, pegó en tu espíritu. Pedro pescó 3,000 almas, 3,000 fueron bautizados con el bautismo del Espíritu Santo, pero de los 3,000 quizás había unos 3 peces. Entre esos 3,000 había tortugas, renacuajos y todo tipo de animales, tarántulas, sapos. Pero todos fueron bautizados con el bautismo del Espíritu Santo. Pero eso pegaba en el Espíritu. Demas fue bautizado con el bautismo del Espíritu Santo y era un Judas. ¿Correcto? Entonces, el profeta de Dios dice que estos falsos ungidos del último día vienen ungidos con el genuino Espíritu Santo, pero en la segunda esfera, no en el alma. Ungidos en la segunda esfera. Por eso cuando la gente dice, hermano, cuando estaba en ese culto, yo sentía la presencia de Dios. Tienen razón. Tienen razón, aunque mire, escuche esto. El verdadero creyente está tan ungido por Dios en su alma que realmente él siente la presencia del infierno. No por lo que está sudando a través de ellos afuera, sino por lo que está dentro de ellos hablando. Una vez, como digo, yo iba caminando y meditando. Hermano, José Branham de repente nos decepcionó a todos. De repente yo iba meditando en sus palabras. Y yo se los he testificado a ustedes. Esto pasó hace años. Se los he testificado, creo que me pasó en 2017 o 2016. Iba meditando en esas palabras que decía, ya no te preocupes por revelación. Escucha la cinta y es todo lo que tienes que hacer. Ya todo fue revelado. ¿Qué tanto fue revelado? Todo. Así es que cuando alguien salga con revelaciones, ¿a qué le está tirando él? Al que salga con los truenos. Cuando alguien salga por ahí que William Branham es la puerta, que William Branham es el nombre, esas revelaciones no las predicó el profeta, pero el profeta iba a revelarlo todo. Y esto es lo que sonaba en mi mente, que él se detuvo y dijo, ¿qué tanto? Todo, para que nadie pueda recibir una revelación nueva hoy. Amén. Todo ya lo reveló. ¿Me entiende? Ve el propósito del hombre. Porque si él alguna vez pensara que él era un profeta de Dios, podría pensar que Dios lo iba a usar a él para revelar más. Porque el Espíritu de Dios dijo, hijos de la luz, caminen en la luz y observen más ser revelado. Amén.
Él sabe que hay 7 truenos. Él sabe que hay un hombre nuevo. Pero su propósito no es ese. Y no vino para eso. Él dice, todo fue revelado. Todo. Y cuando yo meditaba en las palabras, todo me retumbaba en mis oídos. Con esa decepción en mi corazón sobre Él. Una voz vino a mí. No fuera, sino adentro de mí. Dijo, ese es Satanás en carne humana. Y aun cuando yo escuché esa voz, no pude todavía captar lo que estoy predicando ahorita, que es la plenitud de Satanás, la deidad de Satanás mismo, hecha carne y morando entre nosotros, en un hombre llamado José Branham. Eso es. Pero desde hace como 2-3 años, yo escuché esa voz. Ese es Satanás en carne humana. Yo no podía sentir otra cosa. Tenía que ser el diablo. Porque prácticamente sus palabras echaban por tierra todo lo que yo prediqué todos estos años. Sus palabras de él estaban echando por tierra todo, alguna vez por lo que me paré en el púlpito. El profeta de Dios dijo que un día se levantó William Marion Branham orando por los enfermos y los enfermos sanaban. Entonces Satanás en carne humana se levantó y dijo, los días de los milagros ya pasaron. Ya pasaron. ¿Qué estaba haciendo? Tratando de desviar o desvirtuar el ministerio de William Branham. Los días de los milagros ya pasaron. Y el profeta de Dios dijo, si hay un Goliat gritando que los días de los milagros ya pasaron, tiene que haber un David que le haga frente. Y se despidió de su iglesia y se fue por todo el mundo en campañas de sanidad. David golpeando a Goliat, que estaba diciendo que los días de los milagros habían pasado. Y hoy en día Satanás en carne humana se levanta y dice, los días de las revelaciones ya terminaron. Pero hay un David que se tiene que levantar y destruir ese Goliat. ¿Y darle con qué? Con la misma revelación. Ve y dile, es hipócrita. Aleluya. Amén. Dice, Sedequías está por encima de todos nosotros. Déjeme buscar otra cita aquí. Mire. Vamos a leer el poder de Dios para transformar. En la página 21 y 22 del mensaje El poder de Dios para transformar, dice así la palabra del Señor. Siempre hay gemelos. No olviden esto, rebaño. Mire, hermanos, cuando yo empiece a hablar de esto que voy a leer, esto es la razón por la que el profeta quería predicar el rastro de la serpiente. De eso quería hablar. Y Dios no le permitió predicarlo. Pero estos eran los puntos que iba a tratar. Y le voy a decir por qué. Mire, observe esto. Siempre hay gemelos. No olviden esto, pequeño rebaño. La iglesia en los postreros días será gemela. Tan parecidos que engañarán a los escogidos. Mateo 24 dice, página 21 y 22, el poder de transformación. Dice, es un movimiento pentecostal. Es tan parecido a lo verdadero que engañará. ¿Por qué el profeta dijo pentecostal? Era donde él se movió. El profeta, los pentecostales recibieron su mensaje. Por eso le dio 7 vueltas al mundo. Los pentecostales lo recibieron. Por eso dijo, este será pentecostal. Pero ahora lo que está diciendo, esto será del mensaje. La iglesia en los postreros días será gemela. No puede ser gemela con una denominación de afuera, con las que Dios dejó de tratar. Cuando los sellos se abrieron, las denominaciones quedaron selladas fuera. Pero ahora Dios se vino a tratar acá, con la gente del mensaje. Y el profeta de Dios dijo, es tan parecida a lo verdadero que engañará, si fuere posible, a los escogidos. Y por poco, más adelante, si tengo la oportunidad, quiero explicar cómo es que viene esa elección. Aquí donde dice quiero explicar más adelante, se trata del rastro de la serpiente. Ahorita lo voy a decir por qué. Ven, eso los va a engañar, porque es casi la misma cosa. Ven, solo es que es de 2 padres. Así de sencillo. La misma madre, la misma iglesia, el mismo movimiento. Es el movimiento del mensaje, hermanos.
El mismo movimiento, lo mismo, el terreno fértil es el mismo, donde cae la palabra, pero una de ellas acá está pervertida. ¿Lo entienden? Digan amén si lo entienden. Una de ellas es una perversión porque no es del Padre verdadero, lo cual les voy a probar un día, si Dios me lo permite, que la denominación es la marca de la bestia. Eso dijo el profeta. La denominación es la marca de la bestia. ¿Ven? Ese no es el verdadero Padre. Está moviendo a la gente a una organización en lugar de a la palabra. ¿Ven? Ese no es el verdadero Padre. Es un movimiento de Caín. Aleluya. Amén. El verdadero Padre es Branham, hermanos. Amén. Pero eso no es del verdadero Padre. Pero mire, me impresionó porque el profeta dice, está moviendo a la gente a una organización. Y es lo que está haciendo José Branham, moviendo a la gente a una organización. Amén. Dice, sigue diciendo el profeta. Dice, voy a probar uno de estos días, dice que la denominación es la marca de la bestia. ¿Ven eso? No es el verdadero Padre. Está moviendo a la gente a una organización en lugar de a la palabra. ¿Ven? Ese no es el verdadero Padre. Es un movimiento de Caín. O sea, allá está el padre de eso. El padre de la organización es Caín. Esta vez cuando vaya a casa predicaré acerca del tema del rastro de la serpiente. La bestia en el principio y la bestia al final. Y le seguiremos el rastro por toda la Biblia y mostraré cómo es que termina. Cómo es que él termina. ¿Ven? Ustedes óiganlo por el teléfono. ¿Ven? Si el Señor permite que lo hagamos. Y ahora observen lo astuto que es ese sujeto. ¿Cómo es exactamente tan? Pues son tan como Judas y Jesús. Los dos hermanos en su tribu, igual que Esaú y Jacob, como el cuervo y la paloma que estaban en el mismo gallinero, y todo es un gemelo en esta gran batalla que libramos. Fíjese, el profeta quería predicar el rastro de la serpiente, siguiéndole el rastro. Y ahora, hermanos, por la gracia de Dios, eso es lo que hemos escuchado nosotros. Es lo que Dios nos ha dado. Le seguimos el rastro. Vino por el profeta Noé, le nació un hijo llamado Cam. Y ahí venía el rastro de la serpiente. Le nace Nimrod, levanta una organización. Le nace a Jacob, a Isaac, le nacen dos hijos, Jacob y Esaú. Esaú levantando organización. Pero hijo de un profeta, según la carne. Pero tenía otro padre. Esaú tenía otro padre más. Y ese era Caín. Y es lo que está pasando aquí. Le seguimos el rastro de la serpiente y encontramos el rastro de la serpiente en José Branham. Con un movimiento descarado. Es un movimiento descarado. Ya hemos visto ya hasta las citas que le mandan a cada pastor que tienen que leer cada domingo. Cuando el profeta de Dios dijo que el pastor se hincaba de rodillas y clamaba a Dios para que las escrituras bajaran del cielo y subirse a la plataforma y predicarlas. Francisco Miramontes me mandó muchas veces por WhatsApp las citas que debería leer. Cada vez que llegaba a esa cita me daba coraje hasta que un día le dije, hermano, no pierdas su tiempo conmigo. No quiero que me mandes esto. Son gemelos. Mire, vamos a leer otra escritura. Dice, el tema cambia de su modo de pensar con respecto a su palabra. Quiero que capte esto. El profeta dice que Balaam era un obispo que estaba sobre las iglesias, pero al mismo tiempo Balaam era un profeta. Entonces la gente decía, tenemos un profeta, pero no se daban cuenta que también era un obispo. Y al ser obispo estaba controlando las iglesias. Ok. La gente quiere pensar hoy que ese tipo, ese Balaam, ese obispo, ese hombre de pecado, sería el Papa de Roma. Así lo quieren colocar. Fue el Papa de Roma en las edades de la iglesia. ¿Por qué fue el Papa de Roma allá, hermanos?
Porque allá el Papa era del mensaje, pero aquí no es del mensaje. Ahora, que Dios tiene una cuenta pendiente con la Iglesia Católica, con Roma, eso es verdad. Y hay una bomba que destruye a Roma. Pero el profeta dijo, la imagen de la bestia es de Estados Unidos. Amén. También aquí está pasando algo en Estados Unidos. Y aunque parece increíble, hay una bomba para Estados Unidos. Son dos bombas que tiene Rusia. Y el profeta sí lo enseñó. Pero la gente quiere pensar que el Balaam de hoy, el obispo de hoy, es de Roma, o es allá el Papa. El profeta de Dios dijo, cuando habló de este sistema de iglesias unidas, en el mensaje que haremos con este Jesús llamado el Cristo, dijo el profeta, ¿qué es esto? Dijo, es un satélite de Roma. Eso sí es, el movimiento de José Branham es un satélite de Roma, porque obra igual que como obró Roma. Pero escuche esto, Balaam, el obispo, el papa, el cardenal, así lo llamó el profeta, cardenal, obispo, pero también profeta. Pero un día era falso profeta, un día el nombre profeta le fue quitado. La Biblia dice que cuando los hijos de Israel entraron a Jericó, ahí se encontraron con Balaam. Ellos andaban matando todo el pecado, todo lo que estaba en contra de Josué. Se encontraron con Balaam y la Biblia dice, y mataron a Balaam, el adivino o el hechicero, no recuerdo cómo dice. Pero ya no dijeron Balaam el profeta. Y el profeta de Dios dijo, cualquier hombre que se llame profeta, si esta palabra no viene a él, el tal no es profeta. Pudiera ser profeta, dijo, pero será profeta falso. La gente dice, es que el hermano Branham dijo que José es profeta, y también dijo que Balaam era profeta. Pero un día, dijo, el pueblo de Israel, dijo, caminaron bien hasta que un día escucharon a un falso profeta. Fíjense, para que usted vea si Balaam es del mensaje o no. Si este hombre de pecado del que yo estoy hablando es del mensaje o no. Porque así como la simiente de discrepancia entró en Judas, cuando Jesús estaba aquí en la tierra, el profeta de Dios dice también que cuando Moisés estaba aquí, la simiente de discrepancia entró en Balaam. Balaam, dijo, era el Judas del tiempo de Jesús, del tiempo de Moisés. Ahí está Balaam y Moisés. Pero escuche esto, para que usted vea si Balaam es del mensaje. Fíjense, Balaam usó falsamente el texto por causa de su conciencia. Él dijo, pues yo indagaré y preguntaré otra vez. ¿Cuántos Balaam tenemos esta noche que les gusta usar falsamente Mateo 28:19 solo por causa de su conciencia? ¿Cuántos quieren usar Malaquías 4 por causa de su conciencia? ¿Cuántos quieren usar Lucas 17:30 solo por causa de la conciencia? Entonces este Balaam, este obispo es del mensaje y usa Lucas 17:30 y usa Malaquías 4 por causa de su conciencia. Pero también usa la serpiente herida, que es Mateo 28:19. Mateo 28:19, estos ministros sabían que Hechos 2:38 dice que el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo es Jesucristo, pero usaban Mateo 28:19 porque decían, Jesús no dijo que bautizáramos en su nombre. Jesús dijo Padre, Hijo y Espíritu Santo, y allá está Pedro diciendo que es Jesucristo, pero esa es su interpretación. Nosotros nos quedamos tal y como la Biblia dice. Jesús dijo Padre, Hijo y Espíritu Santo, Él no dijo que usáramos su nombre. Eso decían los falsos. Y por causa de su conciencia, tranquilizaban su conciencia cuando leían eso de la serpiente herida. En eso tranquilizan su conciencia. Oh, el hermano Branham no es Cristo, no es el Mesías, porque aquí dice, me han llamado Cristo, me han llamado el Mesías. Pero William Marion Branham se paró años después y dijo, Moisés fue el Cristo ungido en sus días, y Dios en toda edad ha tenido a su Mesías. Amén, aleluya. La gente dice, no, el hermano Branham no dijo que el Mesías es Jesús y lo vamos a ver algún día y no toca la tierra. Y el profeta de Dios dijo, deme una iglesia. Dijo que cada movimiento y acción de ella esté en la gloria chequina de Dios, y yo le mostraré a un Mesías ungido de pie sobre la tierra. Estaba un Mesías ungido, lo dijo el 64, pero ya el 60 dijo, me llamaron Mesías, yo no soy el Mesías. Y ahí tranquilizan su conciencia los Balaam.
Y tanto Malaquías 4 como Lucas 10:30 como la serpiente herida lo usa José Branham. Y lo usan todos los demás. Pero el principal, yo estoy hablando de principal, donde la plenitud de Satanás se hizo carne. Balaam tenía muchos seguidores que lo seguían. Había engañado a muchos, pero el principal era él. Y eso es lo que estamos hablando aquí. Balaam usando Malaquías 4, Lucas 10:30 y la serpiente herida. Dice, pues Jesús dijo Padre, Hijo y Espíritu Santo, nosotros nos quedamos tal y como la Biblia dice. Allá Pedro lo está interpretando y está usando el nombre de Jesús. Pero Jesús mismo dijo que no lo usáramos. Eso siempre lo han dicho los trinitarios. Mire, en el mensaje y no lo sabes, el profeta dice de esta manera, solo para saber bajo qué unción vienen estos falsos en los últimos días. Ahora dice el profeta, página 19, vamos a la página 21. Ahora, para este último, el último hombre, el cual es el alma, solo hay un sentido que controla eso. Y es la voluntad del libre albedrío para escoger o rechazar. Y ahora la razón de que la gente hoy en día, no se olviden esto ahora. Ustedes verán lo que el Espíritu, lo que es la evidencia inicial del Espíritu Santo, ven. Ahora la gente puede vivir en ese Espíritu. Y ellos pueden danzar en el Espíritu. Ellos pueden gritar en el Espíritu. Ellos van a la iglesia en el Espíritu. Y sin lugar a dudas, pueden tener una verdadera unción del Espíritu de Dios sobre ese Espíritu, sobre el Espíritu de la persona. Sobre ese Espíritu, pero todavía estar perdidos y tan poseídos por el demonio a más no poder. Eso dijo el profeta. Sigue diciendo en la página 21. ¿Por qué dice? Ustedes dicen, estas son buenas personas. ¿Qué las hace? Debido a que una cosa, su poste de amarre, está en una iglesia, aquí adentro. Recuerden del domingo pasado cuando prediqué, de la semana pasada, ¿cuántos estaban aquí? Dice, ¿oyeron mi sermón sobre los ungidos en el tiempo, en los últimos días? Creo que todos ustedes ven, ellos están ungidos. Sus espíritus están ungidos en esta segunda esfera. Aquí el profeta está señalando dónde está la unción del Espíritu Santo sobre ellos, en la segunda esfera. Pero por dentro, dijo, están tan poseídos por el demonio a más no poder. Ungidos, pero su enseñanza es falsa. Y la enseñanza es lo que sale del alma, de adentro, de la abundancia del corazón, habla la boca. ¿Le aman? Mire, vamos a leer la exposición de las edades. Le voy a dar la página. Y es la exposición de las edades, página 400. Antes de eso, mire, ¿por qué es que ellos, este avivamiento que surge, hermanos, surge, si usted se fija, el mundo religioso nunca había estado tan agitado como después del 2015, que fue cuando Dios ya reveló lo último, bueno, no lo último, pero cuando reveló ya que el sello de Dios era el nombre en tu frente. Hay una excitación por todos lados. E incluso el avivamiento de Cinta se levantó después del 2015. Y tienen una gritería y todo mundo ungidos. Pero es porque, mira, la unción de los truenos que Dios derramó sobre la iglesia viene para penetrar el alma del individuo. Pero es una unción, pero es la unción del Espíritu de Dios.
Por ejemplo, la página 16 del mensaje, reconociendo tu día y tu mensaje, el profeta dice, ahorita se escucha por todas partes, ayuno, oración, página 16. Ayuno, oración, dice, vamos a tener un gran amanecer. Dice, algo grande acontecerá, todos ustedes oren, oren, oren. No es demasiado tarde, aún para nosotros. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué hacen eso? Quieren un gran despertamiento. Ellos están clamando, creyendo que habrá un despertamiento. Ellos son gente buena. ¿Pero por qué será? ¿Qué han hecho? Ellos no han reconocido el despertar de la novia. La novia despierta con los truenos. Y al mismo tiempo está esa agitación de que hermanos oren, ayunen y esto y lo otro. No han reconocido el despertar de la novia. Ven, al ser cristianos, sienten la atracción de la hora, pero no han reconocido lo que ha sido hecho. Eso es lo que los está haciendo salir de esa manera. Ellos saben que algo debe acontecer, pero vean, ellos están esperando que venga muy al futuro, siendo que está sucediendo al lado suyo. Pero esa unción, hermanos, está pegando ahí sobre ellos. Por eso el profeta dice que esos espíritus se manifiestan inmediatamente después de que este hermano trae ese gran mensaje. Página 400. La exposición de las edades. Dice el profeta, sin embargo, la cosecha entonces tiene que llegar a la escena. En esta edad, aquellos quienes traerán el trigo y la cizaña a la madurez. La cizaña ya está madurando con gran rapidez bajo maestros corruptos, quienes apartan a la gente de la palabra. O sea, hermanos, mire esto. Viene una madurez sobre ambos, sobre el trigo y sobre la cizaña. El trigo madura en la presencia del Hijo. Es donde nosotros estuvimos hasta que nos convertimos en granos dorados. Pero la cizaña está madurando bajo estos maestros corruptos, quienes apartan a la gente de la palabra. Pero el trigo también tiene que madurar. Y a él, dice, y a él el trigo, Dios está mandando. Ahora escuchen lo que Dios está mandando para el trigo. Y a él, para la cizaña, chequen esto, está mandando maestros corruptos para que madure la cizaña. Pero para el trigo, Dios está mandando el profeta mensajero con el ministerio vindicado para que sea aceptado por los escogidos. Amen. Ellos le escucharán, así como la primera iglesia escuchó a Pablo. Amen. Eso dice el profeta. Pablo dijo, grande es el misterio de la piedad. Dios se manifestó en carne. Pablo quitó los rudimentos de la circuncisión, de la ley. Y aquí dice que la novia recibirá un profeta mensajero y la gente lo escuchará como escucharon a Pablo. Amén. No está hablando de recibir al Mesías, está hablando de un Pablo aquí. Amén. Como escuchó a Pablo, y madurarán en la palabra hasta llegar a ser la novia de la palabra. Y las poderosas obras serán halladas en ellos, las cuales siempre acompañan a la fe y a la palabra pura. Los grupos de la iglesia falsa se juntarán en un concilio mundial de iglesias. Este concilio mundial de iglesias es la imagen edificada a la bestia. Y claro, hermanos. Ya vamos a terminar, hermanos. Media hora más y ya. Entonces toda la gente tendrá que pertenecer al sistema mundial de iglesias o estar a la intemperie, a la misericordia de los elementos, porque no podrán comprar ni vender sin la marca de la bestia en la mano o en la frente. La marca en la frente significa que tendrás que aceptar las doctrinas del sistema mundial de iglesias, la cual es trinitarismo, etc. La marca en la mano significa cumplir con la voluntad de la iglesia mundial. Con este gran poder, los sistemas eclesiásticos perseguirán a la novia verdadera. Esta imagen tratará de prohibir que la novia predique y enseñe. Cheque lo que dice. Esta imagen tratará de prohibir que la novia predique o enseñe. Sus ministros
serán prohibidos de dar consolación y verdad a los que la necesitan. Pero antes de que el anticristo en persona se apodere completamente de este sistema mundial de iglesias, la iglesia verdadera será quitada de este mundo para estar con el Señor. Dios recogerá a su novia para la gran cena del Cordero. Hermanos, esto continuará apretando, pero ya vemos por dónde viene. Por eso dice la Biblia, el profeta dijo, tus propios hermanos te entregarán a las autoridades. Dice que le prohibirán que predique. Y luego dice que la marca de la bestia, escuche esto, es trinitarismo. Ahorita le voy a decir por qué. Cuando el profeta estaba aquí en la tierra, el profeta dijo que ¿qué es rechazar el sello de Dios? ¿Recibir qué? Rechazar el sello es recibir la marca. 1961. El profeta predicó la marca de la bestia. Escuche esto. Pedro dijo en el día de Pentecostés, arrepentidos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, página 55. Y recibiréis el don del Espíritu Santo, el sello de Dios. El sello que Él pone para marcar e identificar es el nombre del Señor Jesús. Es el nombre que traían en la frente. Entonces, ¿cómo se levantó el anticristo? Con Padre, Hijo y Espíritu Santo. Trinitarismo. Eso era la marca de la bestia en sus días. O sea, y efectivamente, no podías predicar en muchos lugares si no eras trinitario. Al profeta se le prohibió comprar o vender si no traías la marca, lo cual era trinitarismo. Mire, para darle una ilustración de eso, observe lo que el profeta dice en el mensaje, página 34, la manera de un verdadero profeta de Dios. Aquí el otro día, cuando estaba haciendo preparativos para algunas campañas, lo estaba haciendo Roy Bordes, allá en la costa oeste. Ellos le llamaron a él un grupo de ministros, como supongo que 40 o 50 de ellos, donde yo había tenido una gran reunión. Ellos dijeron, señor Bordes, queremos hacerle una pregunta. Dijeron, ¿es verdad que el hermano Branham emplea el nombre del Señor Jesucristo para bautizar? El señor Bordes, un caballero muy digno, como ustedes lo conocen, el hermano Bordes de aquí, él dijo, señores, dijo, el hermano Branham cuando está en las campañas afuera, dijo, él no predica, él solo prosigue y ora por los enfermos. Así es como lo hace. Pero le dijeron, eso no es lo que le pregunté. Dijo el presbítero, ¿lo hace? Ahora ellos tenían las cintas, ellos sabían. Dijo, ¿bautiza en el nombre de Jesucristo? Él dijo, sí, en su propia iglesia lo hace. Eso es el único lugar donde él bautiza, en su propia iglesia. Es que el hermano Borde quería que fuera a predicar ahí. Pero dijo, el hermano Branham dice, ¿tiene la marca de la bestia? No. ¿Es trinitario? ¿Tiene la marca? No tiene la marca. Trinitarismo es la marca de la bestia, dijo. Hasta ahí. Eso es todo lo que yo quería saber, dijo el presbítero. Nosotros no queremos. Nosotros, dijo, no lo queremos. Nosotros no queremos esa herejía entre nuestra gente. Y el otro día, cuando mi buen amigo, el hermano Eidulto, recibió una carta de la iglesia bautista diciendo, nosotros lo excomulgamos del compañerismo bautista porque usted se ha unido con esa herejía de ser bautizado en el nombre de Jesús. A mí me gusta esto, dijo el profeta, como pararme como Pablo en lo que el mundo llama herejía. En eso yo adoro al Dios de mis padres. ¿Ve usted que el profeta no podía comprar o vender si no tenía la marca? ¿Qué era la marca? Trinitarismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Era la marca de la bestia. Por eso el profeta dijo, estarán demandando la marca. En el momento cuando la gente se da cuenta cuál es el nombre que uno emplea para orar, para casar, en ese momento, si lo hacen en el nombre de William Marion Branham, no lo queremos aquí. No queremos nada de esa herejía entre nosotros. Esa es la marca de la bestia hoy. Mire, vamos a ir ahí. Mire lo que el profeta sigue diciendo. Estamos en el mensaje, vamos a ir a la página 178.
del mensaje la edad de Pérgamo. De acuerdo a Apocalipsis 13:16, yo creo que la novia tendrá que suspender la predicación porque la bestia estará demandando la marca en la mano o en la frente al conceder permiso para predicar. Eso es la marca en la mano o en la frente. Si no tienes permiso para predicar, las denominaciones tomarán la marca y serán forzadas a suspenderla o serán forzadas a suspender la predicación. Entonces el Cordero vendrá por su novia y juzgará a la ramera. El mensajero del último día aparecerá en el tiempo señalado por Dios. Bueno, pero vamos a seguir leyendo acá abajo. ¿Cómo puede cualquier mensajero enviado de Dios creer solamente una parte de la palabra y negar la otra? El verdadero profeta de Dios en este último día proclamará toda la palabra. Las denominaciones le odiarán. Sus palabras pueden ser tan ásperas como las de Juan Bautista, quien los llamó víboras. Pero los predestinados oirán y estarán preparados para el rapto. La simiente real de Abraham con la fe, como la de Abraham, se aferrará a la palabra juntamente con él, porque ambos son predestinados. El mensajero del último día aparecerá en el tiempo señalado por Dios. Ahora, como todos ya sabemos, estamos en el tiempo del fin, porque Israel está en su propia tierra. En cualquier momento Él vendrá, según Malaquías. Cuando veamos, Él estará dedicado a la palabra. Él estará señalando la escritura, según Apocalipsis 17. Y Dios vindicará su ministerio. Él predicará la verdad, como lo hizo Elías, y estará listo para el reto del monte de Sión. Muchos lo entenderán mal. Muchos lo entenderán mal porque les ha sido enseñada la escritura de cierta manera que ellos consideran ser la verdad. Cuando Él venga en contra de esas cosas, ellos no le creerán. Algunos verdaderos ministros entenderán mal al mensajero porque han considerado como la verdad de Dios lo que les ha sido enseñado por los engañadores. Pero este profeta vendrá y así como clamó el precursor de la primera venida de Cristo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sin duda Él también clamará: he aquí el Cordero de Dios viniendo en gloria. Él hará esto porque así como Juan fue el mensajero de verdad a los escogidos, así también será este último mensajero a la novia escogida y nacida de la palabra. Ahora, quiero que vayamos a otra escritura aquí rápidamente. Vamos a ir a la escritura, página 404, la exposición de las edades. Página 404. Observen esto. Página 404. Por medio de la lluvia de enseñanza o temprana, enseguida vendrá la lluvia de la cosecha o fe para el rapto. Por lo tanto, en estos mismos días estamos en cumplimiento completo de Mateo 24:24. Cuando viene la fe de rapto, se cumple Mateo 24:24. Se levantarán falsos cristos. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. ¿Y quiénes son los que se esfuerzan por engañar a los escogidos? El espíritu del anticristo en los falsos ungidos de los últimos días. Estos falsos ya han venido. Ahora observe esto, hermano. En el tiempo del profeta, los falsos venían en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, como trinitarios. Y si el profeta usaba el nombre de Jesús, no le permitían predicar, porque el trinitarismo era la marca de la bestia allá. Pero el profeta aquí está enseñando, está hablando de cuando venga la fe de rapto. Se cumple Mateo 24. ¿Quiere que lo vuelva a leer? Dice así: por medio de la lluvia de enseñanza o temprana, enseguida vendrá la lluvia de cosecha o la fe para el rapto. Por lo tanto, en estos mismos días estamos en cumplimiento completo de Mateo 24:24. ¿Y quiénes son los que se esfuerzan por engañar a los escogidos? El espíritu del anticristo en los falsos ungidos de los últimos días. Estos falsos ya han venido en el nombre de Jesús.
reclamando que han sido ungidos, ya no en el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estos falsos, esta es una profecía del profeta, ya han venido en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. ¿Cómo le llaman con una enfermedad? ¿Está mutando algo así, no? La enfermedad mutó, hermanos. El profeta tenía el nombre de Jesús y lo odiaban, pero estos falsos mutaron de aquí al campamento del profeta, al nombre de Jesús. Ellos se pasaron, se brincaron para acá. ¿Saben por qué ellos cayeron aquí? Porque la novia se fue de ahí. El profeta de Dios dice que cuando la novia se cambia de campamento, los otros llegan, dijo. Algo queda, dijo, ahí de lo que la novia estaba comiendo. El profeta aquí está diciendo, acá dijo trinitarismo en la marca de la bestia, pero ahora vienen con el nombre de Jesús. Aleluya. Estos falsos ya han venido en el nombre de Jesús, reclamando que han sido ungidos por Dios para los últimos días. Son los falsos mesías, seres ungidos. Claman que sus profetas, pero son uno con la palabra. Jamás le han agregado, quitado. Nadie niega que el Espíritu de Dios esté sobre ellos manifestando en dones. Pero como Balaam, todos tienen sus programas, hacen sus súplicas para obtener dinero, ejercen los dones, pero niegan la palabra o la pasan por alto, por temor a una controversia. Que una controversia pueda aminorar sus posibilidades de obtener más abundantes ganancias. Sin embargo, predican la salvación y liberación por medio del poder de Dios, así como Judas, con un ministerio. Ahora escuche esto, hermanos. Hace poco yo escuché a José Branham decir que él tenía un ministerio conferido por William Branham. Cuando estaba dedicando bebés, dijo, él me ordenó al quíntuple ministerio. Eso dijo José Branham. Pero aquí el profeta dijo, son como Judas, con un ministerio conferido por Cristo. Cristo le confirió el ministerio a Judas, y aún así era un diablo. Conferido por Cristo. Pero ¿por qué son de la simiente contraria? Consecuentemente tienen un espíritu contrario, moviéndolos. Religiosos, brillan aún más que los mismos escogidos en cuanto a celo. Pero es el celo de la Odisea, no el de Cristo. Porque vean, van en busca de las multitudes, los programas, las señales sobresalientes en su medio. Predican la segunda venida de Cristo, pero niegan la venida del profeta mensajero. Porque en cuanto a poder y señales, la verdadera revelación, Él los deja a todos en oscuridad. El verdadero mensajero. Dice, niegan la venida del verdadero profeta mensajero. Aunque en cuanto a poder y señales y la verdadera revelación, Él, el profeta mensajero de hoy, los deja a todos en oscuridad. Oh, si ese espíritu falso, que en los últimos días es tan semejante al verdadero, solamente puede ser conocido por su desvío de la palabra. Y cuando se descubre que es antipalabra, siempre regresa al argumento que ya explicamos como falso. Obtenemos resultados, tiene que ser Dios. Es su argumento. Estamos obteniendo resultados, tiene que ser Dios. Si aquello fuera de Dios, tuviera resultados, pero el movimiento de aquí no tiene resultados. Pero ellos tienen resultados, dicen, tiene que ser de Dios. Es el argumento de ellos. ¿Le aman, hermanos? Amén. Mire, hermano, el sello de Dios es la señal de Dios. La señal, el profeta dijo, el sello en las edades fue el nombre de Jesús. Por eso trinitarismo era la marca de la bestia. Pero el profeta de Dios dijo, pero los 7 truenos revelan el nombre nuevo. Amén. Y si estos falsos ya toman el nombre de Jesús, entonces, y si el nombre de Jesús fue el sello, entonces el nombre nuevo viene a ser el nuevo sello. Amén. Aleluya. Y por eso a uno no lo dejan predicar, Amén. porque primero investigan cómo bautizan. ¿Cómo está bautizado? No, pues en el nombre de William Marion Branham están bautizadas nuestras almas. No queremos nada con esa herejía. Pero el sello
Es lo que el profeta dice. El cordero era sacrificado en el tiempo de la tarde. Página 11, la señal. Después de haber sido guardado por 14 días, entonces el cordero era sacrificado y la sangre era aplicada en el tiempo de la tarde. ¿Lo captan? La señal no entró en existencia hasta el tiempo de la tarde. La señal es un nombre en la frente, y si no entró en existencia, no es Jesús. El sello tiene que ser Branham en tu frente, no Jesús. Aleluya. El concilio ecuménico del mensaje viene en el nombre de Jesús. Amén. No, pues que venga el hermano a predicar aquí, pero ¿tiene la marca de la bestia? ¿Está bautizado en el nombre de Jesús? ¿Tiene la marca de la bestia? ¿Está bautizado en el nombre de Jesús? Eso es la marca de la bestia. Porque aquel que no esté bautizado, su alma en el nombre de William Marion Branham, está bajo la marca de la bestia. Ya estamos terminando, hermanos. Ya estamos terminando. Quiero buscar una cita, un mensaje, el poder de transformación. Página 27. Dice el profeta de Dios. Dice, tienen la semilla estos falsos ungidos. Ellos son ungidos seguro. Con el Espíritu Santo hablan en lenguas y hacen señales y prodigios. Pero es de Satanás. Pero eso es de Satanás. Jesús dijo, muchos vendrán a mí en aquel día y dirán, Señor, en tu nombre eché fuera demonios. En tu nombre hice grandes milagros y maravillas. Él dijo, apartados de mí, obradores de iniquidad. ¿En qué? En tu nombre. Estos que vienen ante el Señor, ante William Branham en el último día, dice, Señor, en tu nombre. Estaban usando el nombre de Jesús. Porque dijo que son los falsos ungidos que ya vinieron en el nombre de Jesús. Mire, déjame leerle algo aquí. Ya estamos terminando. La restauración del alma novia, página 43. El profeta dijo, hermanos, que esta iglesia que rechaza a Cristo, que rechazó a William Branham como el Cristo, como el Mesías, como el Redentor. Mire qué tremendo. No es tan complicado porque estas cosas, hermano, hasta un niño las puede captar. No es complicado. Y una persona sincera, que venga de la católica, de la presbiteriana, de la iglesia que venga, que sea sincera y también que sea predestinado, y en cuanto se lo empiezas a explicar, lo puede ver. Lo ve tan rapidito, así sencillo, lo puede ver. No es algo complicado. Estos hombres, estos Balaam, lo vieron y voluntariamente lo rechazaron. O sea, José Branham empezó por un buen camino. El profeta dijo, Judas empezó con el pie derecho. Dijo, pero cuando obtuvo un poco de dinero, así dijo el profeta. Y ahora acá son millones. Dijo, eso lo desvió. Entonces, ese ministro empezó con 7 horas de citas. Ellos llega un momento en que lo tienen que rechazar. Porque ponen la cosa en la balanza. Usted dice, eso no es cierto, hasta yo lo tuve en la balanza. Pero la cosa con nosotros, cuando lo ponemos en la balanza, la cosa con el predestinado, es que la palabra pesa más que la iglesia. Esa es la diferencia con el verdadero hijo de Dios. La palabra pesa más que la esposa, que los hijos, que todo. La palabra pesa más que la familia. Amén. Amén. La palabra tiene que pesar más. Eso le pasa al predestinado. El que no es predestinado se va a la balanza al revés. Pero estas iglesias, hermano, han llegado a estar muertas. Toda la iglesia del mensaje está muerta por haber recibido. Y ahora, cuando alguien muere, ¿a dónde es llevado? A una morgue. Entonces, esta gran organización, nosotros en vez pensamos, ay, pobre gente inocente, ahí van. No, ellos querían eso. Ellos rechazaron a Cristo de algún momento. Entonces murieron. Entonces Dios los entrega a una morgue.
y caminan a una morgue. Y sin temor a equivocarme, sé perfectamente que este movimiento de cintas en Jeffersonville, Indiana, es una morgue. Porque les mandan las escrituras que deben enseñar, el sermón que deben escuchar, y controlan a los ministros de una manera terrible. Los ministros que predican, mire, fíjese cómo es este movimiento tan tremendo. El profeta dijo, un hombre sagaz, y los va a traer a todos. Si estos ministros que predican van a grabación de la voz de Dios, ¿creen ustedes que le dan púlpito? Lo sientan. Pero si grabación de la voz de Dios, o más bien Jeffersonville, Indiana, José Branham, manda a sus secuaces a las reuniones, les dan púlpito. Ahí tenemos a Francisco Viramontes predicando en Obregón. Si él manda gente, les dan púlpito. Y si ellos van allá, lo sientan. Entonces, ¿quién es el que avanza? El que sigue avanzando es José Branham. Sigue avanzando. Este Francisco Viramontes se paró y dijo, hermanos, el profeta dijo que José Branham es profeta y tenemos que obedecer al profeta, y obedezcan al profeta, y esa influencia la empiezan a dejar sobre la gente, y la gente está cayendo. Pero a estos ministros no les dan una oportunidad de hablar allá. Pero cuando José manda a sus ministros, sí predican. Es una morgue. Les están sacando la sangre. Digo, pero en una morgue te embalsaman y te sacan la sangre. ¿Qué le pasó a los que se fueron de aquí? ¿Creían en el regreso? ¿Creían que el profeta era el Cordero de la tarde? ¿Creían que era el lugar de oración? ¿Creían que era la puerta del Mesías? Era revelación. ¿Y qué es la revelación? Es la sangre. ¿Y qué fue lo que hizo cuando entraron a la morgue de José Branham? Le sacaron la sangre. Pregúntale si William Branham es la plenitud de la deidad. No creen eso ya. Le sacan la sangre. Pero por otro lado tiene miles. Pero tiene una iglesia muerta. Una iglesia muerta a la que, si ustedes lo escuchan, a José Branham, la piropea. Hermoso, hermosa, carísimos, preciosa, elegida, comprada con sangre. La piropea tanto. Pero el Dios de gloria no se le puede pasar nada por alto. Puestos de pie, con esa escritura estamos cerrando. José Branham es nombrado el pastor de todas las iglesias. Ellos mismos dicen, él es mi pastor. Entonces, si es tu pastor y estás muerto, eres el pastor de una iglesia muerta. Amén. Y dice el profeta así: creen en la santificación, pero cuando se trató de los dones del Espíritu, hablar en lenguas y los demás poderes de Dios, o sea, cuando se trató del nombre nuevo de Jesús, siendo William Marion Branham, cuando se trató de eso, ustedes lo llamaron diablos. Y ahí ustedes murieron. Es cierto. ¿Dónde está ella? Muerta. Oh, ella tiene más miembros. Están construyendo un nuevo tabernáculo como para 7,000 personas. En grabación de la voz de Dios. Ella tiene más miembros. Pero ¿dónde está? Es un cadáver. Dice el profeta: yo la vi la otra noche, es verdad, todo el asunto, y a su pastor acostado encima, besando un cadáver, haciéndole el amor. Dijo, como sea, no les queda más tiempo. Hasta aquí llego. Así que se los daré a ustedes en cinta o en algún momento. Algo más quería decir de esto. Pero dijo, hasta aquí voy a llegar. Yo vi, dijo, a un pastor haciéndole el amor a un cadáver. Y quiero que sepan esto. No he conocido en la historia, he conocido muchos ministros, muchos pastores. Oí cintas de Bernabé García, pero no he conocido en la historia a un hombre que piropee más a su pueblo que José Branham. Él es el que más piropea a la iglesia, carísima, amada, esposa y todo. Él es el que más. No he conocido otro pastor que le haga el amor a un cadáver así como lo hace José Branham. Pero el buen profeta dijo, yo vi a su pastor haciéndole el amor a un cadáver. Ahí está la escritura cumplida. Padre celestial, te damos gracias por tu palabra. Y ahora, Padre, pedimos que esta palabra haya caído en buena tierra. Creemos, Padre, que esto, lo que tú estás revelando, es maná escondido para un pueblo separado. Gracias, Padre. Nos revelaste quién era la plenitud de la deidad y ahora nos revelas quién es la plenitud de Satanás. Padre celestial, ambas cosas
Ambas cosas eran necesarias. He visto muchos hombres levantarse diciendo: el hermano Branham es el Mesías. Y José Branham, un gran ungido de Dios. Padre, es necesario que nos muestres quién es el Mesías, pero también quién es el anticristo, para no estar engañados en estos últimos días. Hay muchos padres simpatizando con el nombre nuevo, pero pasándose la cita del día o estando ligados a una transmisión. Dios Todopoderoso, te doy gracias porque nunca nos permitiste estar ligados a esa cosa maldita en nada. Gracias, Padre Celestial. En esta hora, Padre Celestial, si nuestra voz tiene que ser una voz como la de Juan el Bautista, clamando en contra de las organizaciones, así estaremos, Padre, hasta tu venida. Danos fuerzas para pararnos por esta palabra, Señor, como lo has hecho hasta este día. Nos ponemos en tus manos, Padre, y nos despedimos solamente de este lugar, pero no de tu presencia, en el poderoso nombre de Dios, William Marion Branham. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Están despedidos.